Buenas noches y bienvenidos a una nueva visión del Mundo Nos Vigila, siempre aquí por las pantallas de América. Habíamos arrancado, sí, el domingo pasado un tema que, si bien no era una teoría conspirativa, traía bastantes teorías sobre ese momento oscuro hace años en la historia del Paraguay y que hoy más que nunca parecieran incluso que se ven vigentes. Entonces hay algo de conspiración tal vez, pero definitivamente hay varias teorías con respecto a qué sucedió en esa época tan difícil para muchos paraguayos. En aquel momento habíamos hablado y tratando de echar por tierra frases como era feliz y no lo sabía, podía dormir con las ventanas abiertas. ¿Era cierto? Teníamos justamente datos y números precisos de que mayores robos, sin embargo, ocurrían en la época del dictador Alfredo Stroessner, presidente que obligó a un pueblo a someterse a las ganas que él tenía y así también al grupo que lo rodeaba. Entonces muchas de esas frases se echaron por tierra con números reales y con datos más precisos. Pero debido a las repercusiones también que ya tuvo el programa, decidimos continuar con un programa más al respecto para ahondar mucho más sobre esto, pero desde un lugar más crudo y más difícil incluso, como el de un protagonista que no solo puede hablar desde el lado de la prensa, porque la prensa siempre fue y será el quinto poder y la voz del ciudadano, pero además como el protagonista real en todas estas torturas, persecuciones y demás que esta época oscura en la vida de muchos paraguayos tuvo. Así que sin más preámbulos, damos la bienvenida a un invitado de lujo, al periodista Hilde Silvero, que esta noche nos acompaña y puede empezar a contarnos, y va de hecho a contarnos, detalles mucho más crudos y precisos, y sobre todo reales, para aún más echar por tierra, como bien decía, todas estas teorías sobre si realmente éramos felices y no lo sabíamos. Buenas noches, Hilde, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por invitarme. Y sí, realmente hay muchas cosas que decir de la época de la dictadura que soportamos gran parte de la ciudadanía, porque en la época de Stroessner había como tres países. La claque que rodeaba al general Stroessner, al dictador, que estaba llena de privilegios, que manejaban todos los negociados del Estado, que manejaba el narcotráfico, contrabando de autos y la forma de hacerse fortuna. Era una claque que rodeaba al dictador. Después había una población que era como neutra, en el sentido de que no se metía en política, no opinaba, no pensaba, no veía, no miraba, y entonces parecía como que había paz. Y otro segmento de la población que sí miraba lo que ocurría y que por tanto protestaba. Por eso era ese segmento de la población era perseguido, las personas eran vigiladas, apresadas, torturadas, enviadas al auxilio, y muchas de ellas también asesinadas por la policía secreta, por los piragüe y por los militares que se encargaban de reprimir a la población. Así es que toda la gente que vivió en el segmento de la población que quería un país mejor, que quería vivir en libertad, que quería vivir en democracia, esa gente era perseguida, torturada, encarcelada, exiliada o asesinada, cruelmente asesinada, como muchos dirigentes de las ligas agrarias, por ejemplo, que fueron directamente degolladas estas personas por las fuerzas de seguridad, entre comillas, de las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Vos sentís, Hilde, cuando hablas un poco de las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, ella está una mezcla de la policía y los militares? ¿Vos sentís que aún hoy, antes de un poco entrar en tu historia, tienen esa mentalidad de todavía represión y de que tienen derecho? Porque si nos tratamos de remontar cuando habíamos entrado en la cuarentena total,
principio nos parecía incluso a algunos simpático cuando veíamos a los linces hacerle payasito a una persona que estaba simplemente, que en realidad sí, estaba violando una cuarentena vigente y presidencial, pero haciendo tipo esos payasitos, burlándose y el famoso cachiporrazo o demás, y son prácticas que antes eran normales y no podíamos decir nada porque éramos justamente familias, como decías, reprimidas, buscadas, perseguidas. Pero pareciera que tanto la práctica en la policía, en las Fuerzas Armadas, porque cuando nosotros pensamos en las Fuerzas Armadas, es como que si salen, nos acerca mucho más a esa realidad que vivimos, a recordarnos a los militares en las calles. Pero la policía, con ese don de querer suprimir y reprimir de esa forma, hasta humillando al ciudadano. ¿Sentís que todavía está en alguna parte de la estructura de la policía ese pensamiento, o incluso esas personas que tienen en su ADN tal vez esa necesidad de seguir con esas prácticas? Evidentemente que es así. El estronismo no desapareció con el exilio y la muerte de Stroessner, sino que la mentalidad autoritaria, represiva, la que quiere coartar la libertad de la ciudadanía, persiste en la mentalidad de los sectores que siguen en el control del poder en el país. De hecho, tenemos un presidente que es hijo nada más y nada menos que del secretario privado del dictador, y algunos de los más importantes políticos también provienen de la era del tiempo de la dictadura. Y en las esferas policiales y castrenses es un fenómeno común en América Latina, no solamente en nuestro país, como si fuera el mal de muchos, consuelo de tontos, ¿verdad? Pero la mentalidad represiva persiste en las Fuerzas Armadas y en la policía en los diferentes países, ¿verdad? Y en nuestro caso también, ¿verdad? Aunque no con la misma ferocidad, maldad y con los hábitos tan crueles de la época de la dictadura, ¿verdad? Pero persiste, por ejemplo, cuando la policía reprime en forma desproporcionada en relación a la oposición que le hacen muchas personas, ¿verdad? O como cuando la policía atacó el local del Partido Liberal y mató a este joven Rodrigo Quintana, ¿verdad? O incluso hoy cuando reprime a los ciudadanos en la calle, ¿verdad? Y estas medidas también de pretender que con motivo del virus, del COVID, toda la ciudadanía esté como encarcelada en sus casas y no pueda salir, no pueda moverse, y que tengamos tiempos de toque de queda, nos recuerdan lastimosamente estas épocas tan oscuras y difíciles de la dictadura, en que para moverte de noche o tenías que ser miembro de la clase gobernante, piragüez de la policía, o si no automáticamente pasaba a ser sospechoso de alguna actividad ilícita. Para entrar un poco en tu historia, que es bastante interesante, estuve leyendo también, y vos sos un periodista que puede hablar desde los dos lugares. ¿Cómo empezó, para ponernos en contexto, tu historia, cómo la viviste y sobre todo la persecución? Porque al ser de la prensa, lo primero que creo que tenemos es la necesidad de informar, saliendo un poco de lo emocional y poniendo solo el contexto y poniendo la situación, y que sea la opinión pública la que determine la noticia, cómo la va a tomar. Pero vos, en ese proceso, en ese trabajo, tuviste que poner evidentemente también parte de emoción, porque después que fuiste perseguido y pasaste por ese momento que nadie quiere pasar, ¿cómo había arrancado tu trabajo y sobre todo la persecución misma? Los periodistas de ABC, yo empecé en el diario ABC el 1 de enero del 75, justo cuando el diario ABC empezaba a tomar una posición más crítica hacia el régimen. Recordemos que cuando se inicia ABC, se inicia con el visto bueno del dictador, ¿verdad? Pero después de
del año 75, 74, 75, ya tomó una posición bastante crítica con relación sobre todo al Tratado de Itaipú, y también cuando empezó a hacer cobertura de actos políticos y de darle espacios de opinión a la gente opositora, al Partido Liberal, de los dirigentes campesinos. Y entonces la persecución en esa primera etapa fue sobre todo una vigilancia estrecha de los piragüíes, de los policías que controlaban nuestro movimiento, que nos seguían en su camioneta, la famosa Caperucita Roja, ¿verdad?, que nos sacaba fotografías cuando nosotros asistíamos a actos, ¿verdad?, o cuando salíamos del país nos revisaban en el aeropuerto o nos requisaban todos nuestros materiales, fotografías o cámaras, ¿verdad? Entonces, en esa primera etapa la persecución era más bien policial, ligeramente discreta, digamos. A medida que la posición de los medios fue evolucionando hacia un lado más crítico, más fuerte en contra del régimen, también la represión fue aumentando. Y entonces ya los periodistas fueron encarcelados, fueron torturados, algunos fueron exiliados del país, ¿verdad? Y también sufrimos el caso de atropellos a nuestros domicilios particulares, expropiación de nuestros libros, ¿verdad? Muchos de mis colegas, no solamente de la ABD, sino de otros medios también y de periódicos opositores, sufrimos esta persecución muy estrecha de la policía, ¿verdad? En mi caso particular, yo estuve preso en 2 ocasiones, ¿verdad? La primera cuando estaba haciendo una cobertura de un trabajo de investigación de opinión pública en la zona de Paraguarí, y entonces vinieron policías y me llevaron preso y me detuvieron en la delegación de gobierno, como se llamaba entonces, Paraguarí. Después me detuvieron algunos días. También estuve preso un día entero una vez cuando estuve haciendo cobertura del famoso la marcha por la paz del 10 de diciembre, la marcha del silencio del 88, ¿verdad? Cuando estaba haciendo una cobertura por parte de yo, y en esa época ya era director del periódico Sendero, y todos los periodistas que estábamos sacando fotos del acto fuimos alzados como animales en la camioneta de la policía, y después nos fuimos llevados a investigaciones, y ahí tuvimos que hacer contestar preguntas de la policía, etcétera, etcétera, y pasamos la noche en la cárcel, ¿verdad? También me detuvieron una vez cuando volvía de Buenos Aires de presentar un libro allá, un libro justamente sobre la situación política en el Paraguay que había hecho con el doctor José Nicolás Morínigo, y entonces nos tomaron preso en el aeropuerto, nos sacaron todos los libros, los documentos, nos trajeron también a la policía y nos estuvieron interrogando durante varias horas, ¿verdad? Por si acaso había algún tipo de conspiración. En otros casos hubo gente, por supuesto, que fue no solamente encarcelada, pero también fue torturada durante varios días en las comisarías y en la técnica, que era el sector donde la policía practicaba tortura directamente sobre los opositores. Así es que la gente que vivió en esa época puede hablar de diversos tipos de represión, ¿verdad? En mi caso particular, cuando una de las veces que estuve en la cárcel, mi señora estaba embarazada de mi tercer hijo, que era una hija después, y tuvo que recorrer las comisarías, me negaron que yo estaba preso, me dijeron que porque yo me metía en política, ¿verdad? Y sufrimos mucho. Después vinieron a mi casa, revisaron todos mis libros, y llevaron lo que ellos consideraban que era sospechoso, ¿verdad? Nosotros mismos tuvimos que quemar muchos libros que trataban sobre cualquier tema de política o de marxismo o cualquier tema que supuestamente podría ser peligroso, teníamos que quemar porque la policía
tomaba eso como una prueba de que éramos miembros de la Comisión Internacional del Trotskismo, castrismo cubano, etcétera, etcétera. Así que muchísima gente, muchos dirigentes, sobre todo, y muchos periodistas sufrimos bastante en esa cruel época que hemos superado en gran parte gracias al grado de libertad que tenemos ahora, pero lastimosamente, como decía antes, esa mentalidad autoritaria persiste todavía en la mente y en la acción de muchos de nuestros gobernantes, tanto líderes políticos como policías y militares. Hablaba un poco de la cruda experiencia de una esposa embarazada y ahí, en el contexto, si ponemos a tu familia. ¿Qué decía tu familia con todo esto? ¿Te apoyaba o decía, bueno, dejemos aquí, vayámonos del país, o simplemente quedémonos, pero seamos ese sector que vos mencionabas, el neutral? Y también, ¿qué decía tu contexto social? En el sentido, ¿qué decían tus vecinos? Porque si hay algo que nosotros sabemos que pasaba en esa época, es la denuncia del vecino hablando también, diciendo, acá en mi barrio se están juntando, están teniendo teorías conspirativas incluso, y le caía a la policía. ¿Vos también sufrías eso en tu entorno barrial? Sí, lastimosamente sí, es decir, el piragüereato, el hacer de piragüe era una forma de vivir, porque el que hacía de piragüe se quedaba bien con el comisario del barrio, con la policía, y podía obtener algún tipo de privilegio o para recomendaciones para algún trabajo para su hijo, hija, algún pariente, alguna cosa así. Siempre buscaba beneficios, ¿verdad? En cuanto a lo estrictamente familiar, fueron años realmente muy difíciles que para la gente que no vivió le va a ser no va a poder comprender, porque esas experiencias se viven y no se pueden transmitir, ¿verdad? Mi familia sufrió muchísimo en el sentido de que por el hecho de que te persiguen, de que atropellan tu casa, allanan, por el hecho de que te meten preso, después te niegan que vos estás preso, y realmente fueron años muy difíciles, ¿verdad? Pero tuvimos que soportar junto a, reitero siempre, que eran muchos, era mucha gente la que se oponía, ¿verdad? Lo que pasa es que no teníamos una prensa suficientemente adhesiva a estos principios y que diera amplia divulgación a estos hechos de represión, ¿verdad? Los medios de comunicación que informaban con relativa objetividad eran bastante reducidos, ¿verdad? Y casi la totalidad de la radio y qué decir, todos los canales de televisión más estaban en manos de gente extremista, así es que se sabía muy poco de lo que ocurría en realidad con la gente que se oponía al régimen. Por eso es que mucha gente habla de la generación de la paz, que vivíamos en paz, que había seguridad, etcétera, ¿verdad? Eso era para la gente, para la clase, o para la gente que prefería no ver, no mirar, no escuchar y vivir como si estuviéramos en otra nación, ¿verdad? Desconociendo el sufrimiento de tantos compatriotas que tenían todo el derecho legítimo a aspirar a vivir en un país mejor, más justo, con mayor libertad y en mayor democracia, que era el sector perseguido ferozmente por la dictadura. Viendo imágenes mientras que hablabas que nos van acompañando durante la entrevista, hay una referencia que se me vino a la mente cuando lo veo al dictador Alfredo Stroessner con el Papa Juan Pablo II. Y tuvimos algo así, creo, cuando vino Francisco. Se buscó la forma, no solamente de hermosear las calles y demás. Incluso habíamos hablado en un programa cuando lo tuvimos a los masones, cómo el gobierno le había pedido sacar su insignia ahí donde iba a ser el recorrido del Papa Francisco. Pero si te recordás, Hilde, se trató de ocultar los secuestros. Había secuestros ya en ese momento y se le trató de ocultar hasta que un joven se acerca a la explanada del León Condú, si no me equivoco, que iba a estar él con varios referentes de la sociedad, y le dice: no te olvides de los secuestrados.
porque se le ocultó al Papa Francisco, esa es la realidad, el gobierno de Horacio Cartes, que había secuestrados. Y él dijo y comentó, o sea, evidentemente la práctica pareciera que está impregnada no solamente en un partido colorado, sino en ocultar a nivel gobierno realidades de manera internacional. Y me quiero imaginar cómo ahora, en este contexto globalizado, fue dentro de todo la dificultad de acercarse al Papa Francisco y decirle eso, por lo menos se hizo público y trascendió a nivel internacional. Cosas que el Papa Juan Pablo II jamás habrá enterado, y veo nomás una similitud de querer ocultar una realidad social que el paraguayo está pasando ante personas que vienen de afuera y que tienen ese poder y ese peso, aunque sean solamente la representación de la Iglesia Católica, pero es un referente hasta un tanto político, un papa. Ciertamente que una de las características de los regímenes totalitarios es que pretenden presentar ante la opinión pública internacional una imagen de un gobierno justo, republicano, democrático, pacífico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y en esa tarea de presentar un rostro aceptable para la comunidad internacional, ocultar la verdad es parte central, porque todos los dictadores le temen a la palabra, le temen al conocimiento de sus acciones, y entonces tratan de ocultar las cosas malas que hacen los funcionarios, ¿verdad? Sea en el plano estrictamente político, como también en el plano de los negocios, de los robos, de los fraudes, de los desfalcos, de los millonarios montos que se cobran, pero por obras que nunca se hicieron, ¿verdad? De los robos. Y también en el caso particular de los secuestros, ¿verdad? Una realidad tan dolorosa para tantas familias, ¿verdad? Que incluso no solamente persistió, sino que se profundizó ya en la época que llamamos de cambio hacia un sistema dictatorial, de transición a un sistema democrático, perdón, y que se fue aumentando en número, pero los gobiernos siempre tratan de ocultar esa realidad, ¿verdad? Y la influencia de la visita de los dos papas, tanto de Juan Pablo II como de Francisco, yo creo que haciendo un balance amplio, la visita fue positiva porque contribuyó de alguna forma, ¿verdad?, a que sectores de la población escuchasen de los pontífices mensajes convocándolos a la paz, a la unidad, a la fraternidad, y al cese de la violencia, ¿verdad?, al cese de las situaciones de pobreza, de miseria, de injusticia que existen en nuestra sociedad, ¿verdad? Tal vez no tuvieron sus palabras las repercusiones que uno debería esperar, porque se trata de un papa, ¿verdad? Pero la gente con mentalidad autoritaria tiene posiciones asumidas muy sólidas, muy fuertes, y no se ablandan fácilmente, ¿verdad? Por eso es que hasta ahora persisten las consecuencias de estos regímenes totalitarios, y también persisten algunas prácticas que, como vos mismo decías, se ven todavía en algunas acciones de la policía o de miembros de las Fuerzas Armadas. Viendo un poco también, y ahora quiero ir vos que vas a poder ubicarnos en ese momento y entrando en una teoría conspirativa, ¿qué realmente pasó en esa caída de gobierno del dictador Alfredo Stroessner? ¿Y quién le sucede? Nada más que alguien muy cercano, porque es hasta pariente, el general Andrés Rodríguez, que terminó siendo nuestro presidente. Salió la gente a las calles, sí, a festejar. Quedó como un momento de la historia que se acababa la dictadura, pero ahí está la teoría conspirativa. ¿Cómo uno puede creer que un pariente, cuando tiene tantos lazos, y donde justamente vos hablabas de la claque que lo rodeaban, era como esa familia, y después entraremos en el secretario privado e iremos al presidente concretamente hoy del Paraguay,
pueda uno no creer que ahí en realidad no hay una caída de gobierno. Si hasta se quiere pensar, ¿por qué no se puede pensar en hasta una negociación de él, una retirada a otro país para descansar de toda la fortuna grosa que robó de forma asquerosa de este país? Ciertamente que cuando se produce el golpe y cuando asume el cargo el general Andrés Rodríguez y se saca una foto con sus ministros, no sé si ya contaron el chiste, pero vale la pena repetirlo en todo caso, ¿verdad? Sí. Dicen que el general Stroessner está en Brasil y su hijo Gustavo le muestra la foto de su ex consuegro con sus ministros y el dictador dice, pero ahí el único que falta soy yo. Toda la gente que está en los cargos públicos era gente que había estado con él antes. Eso nos indica que en realidad nunca acá no hubo una revolución, no hubo un cambio de sistema, ¿verdad? Lo que hubo un cambio de gente nomás, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Pero el sistema de gobierno en general no cambió nada porque los hombres que estaban al frente, empezando por el general Rodríguez, eran parte de la clase íntima de la dictadura. Y en términos ya conspiraticios, lo que muchos historiadores sostienen es que en realidad la caída de Stroessner obedeció a una serie de circunstancias históricas, de momentos que se vivían en esos años, en los cuales la posición de Estados Unidos y del presidente Jimmy Carter fue muy fundamental, ¿verdad? Las dictaduras ya habían pasado de moda en América Latina, ya había caído la Unión Cívico-Militar, Bordaberry con los militares en Uruguay, había caído ya Garrastazu Medici y los militares en Argentina, había caído Videla en Artur Médico en Brasil, Videla en Argentina, Pinochet en Chile. O sea, todo el Cono Sur ya se había ayornado a un nuevo modelo basado en gobernantes civiles y principios por lo menos teóricamente democráticos. Y entonces Estados Unidos negocia con Andrés Rodríguez para liberarlo de toda culpa por anteriores acusaciones de tráfico de estupefacientes, ¿verdad? Con la condición de sacarlo a Stroessner del gobierno y encabezar un gobierno que haga una transición hacia una era democrática. Entonces, gracias a ese pacto, a ese acuerdo, se produce el golpe con el visto bueno de los Estados Unidos, ¿verdad? Y asume Rodríguez en forma interina, pero después nosotros seguimos eligiendo a personas que estaban muy cerca del gobierno de Stroessner, y por eso es que muchas de las prácticas de épocas dictatoriales continuaron, ¿verdad? Y lastimosamente hasta hoy nosotros no hemos creado una nueva generación de líderes que sean capaces de ganarse la preferencia del electorado, construir una nación sobre la base de los principios republicanos, sobre la base de la división de poderes, de la justicia, del respeto a la libertad, del respeto a los derechos humanos, y presentar una realidad y no solamente una fachada de una democracia. Bueno, esta parte del primer programa, vamos a ir a un bloque, vamos a ir a un corte, vamos a ir en el siguiente bloque, le digo ya a la audiencia, y siempre en compañía de Hilde Silvero, que creo que este periodista tiene toda la palabra para ponernos en contexto y en realidades, y abrir los ojos de una vez para todos aquellos que espero que sean unos pocos, crean que era una época feliz. Así que vamos a una pausa y ya volvemos con el tema de la dictadura, las cicatrices del estronismo, pero vamos a traerlas a la actualidad. Quédate ahí que ya volvemos.
En el primer bloque estuvimos mucho más en la historia, en lo que había sucedido y en compañía del periodista Hilde Silvero, protagonista directo de una historia terrorífica, de un momento de la historia de los paraguayos oscuro, como queremos decirle aquí en este programa. Ahora vamos a ir a la parte de lo que es la actualidad también, porque como bien compartíamos opiniones con el señor Hilde Silvero, estas prácticas siguen. Pareciera que todavía está en la estructura de las altas esferas políticas, así también como la policía y los militares. Y que todas estas manifestaciones, estos toques de queda debido a la pandemia mundial que estamos viviendo, nos trae de vuelta esos amargos recuerdos. Señor Hilde, estábamos hablando ya de lo que era la historia pasada, pero si venimos un poco ya al presente, y ya habíamos dicho que estas prácticas pareciera que continúan, cuando estuvieron las manifestaciones y principalmente la de aquel viernes, pareciera que marzo es un mes explosivo en todos los ciudadanos paraguayos. Aquel viernes se esperaba unas 5.000 personas y se terminaron viendo unas 15.000 personas que arrancaron una seguidilla de manifestaciones que terminaron nuevamente no solamente mostrando la represión policial, sino lo harto que estaba el ciudadano paraguayo y la necesidad que tenía hasta de enfrentarse de forma violenta, como tantos años de silencio. Pareciera que todos volvimos a ver lo que eran las represiones, pero la diferencia esta vez fue: no nos callamos más, no nos callaremos más. Inclusive se creó este hashtag de ANR Nunca Más, como dándole un nombre específico a esas prácticas de electronismo. En realidad, gran parte de la ciudadanía, sería difícil determinar porcentajes, ¿verdad? Pero creo que la población que tiene un cierto nivel educativo, un cierto nivel cultural y un apoyo a ideales como la libertad, la democracia y la justicia, ese segmento de nuestra población no está conforme con la situación política que vive el país en los últimos años y que vive incluso hasta en los tiempos actuales. Resulta ser que hablamos, o sea, las autoridades hablan mucho de su amor a la patria, su amor a los principios democráticos, a la bandera, a los símbolos nacionales, etcétera, etcétera. Pero si uno hace un análisis en profundidad sobre la situación socioeconómica y política de la población, nos encontramos con que no hemos avanzado mucho. Los niveles de pobreza se siguen manteniendo, aunque el porcentaje sea ligeramente menor, ¿verdad? El nivel educativo de nuestras nuevas generaciones, incluso en mi criterio personal, ha empeorado por distintas circunstancias, ¿verdad? Pero entre ellas también por el bajo nivel que tienen algunas instituciones educativas. Y en el manejo de los fondos públicos sigue habiendo una pequeña claque que controla el gran flujo de dinero que ingresa al Estado y que después deriva hacia los amigos, hacia la gente con las cuales se puede hacer negocios y hacia los grandes partidos políticos, incluyendo también, por ejemplo, a los partidos colorados en primer lugar, y un segmento también importante de dinero va para el Partido Liberal, ¿verdad? O sea que se ha ido consolidando una clase política que obtiene muchos beneficios, como por ejemplo, seguros médicos de alto costo, como servicios de catering de lujo para sus reuniones, como salarios de primer mundo, como sectores privilegiados, ¿verdad? Y gran parte de la población continúa ahí en el nivel
de pobreza, de subsistencia, de arreglarse como puede. Y entonces existe como una serie de razones para que la gente salga a protestar y salga a solicitar mejores condiciones de vida, y también protestar cuando se realizan excesos o abusos de poder y se exige entonces una mayor libertad, una mayor justicia, y por eso se ocurren estos enfrentamientos con la policía en determinados lugares y fechas, ¿verdad?, que lastimosamente nos traen a la memoria esas represiones feroces de la dictadura, que a veces ahora se repiten, aunque en menor cantidad, pero indigna igualmente a gran número de personas, como hemos visto, que fueron miles los que salieron a protestar, e incluso los que fueron frente a la ANR y pusieron ANR nunca más, como simbolizando en la ANR los males que vive el país, porque este partido fue el que prestó su nombre, prestó su color, su bandera, para los 30 años de dictadura, 25 años de dictadura del general Stroessner. Entonces, se asocia un poco el pasado con el presente y ocurren situaciones que dan motivo para que la gente salga a protestar, exija un país mejor, ¿verdad?, proteste contra sus autoridades porque no están cumpliendo en los hechos lo que prometen en sus discursos. Haciendo un poco, como decía, el Partido Colorado prestó sus colores, su nombre y demás. Tuvimos otros presidentes colorados, tuvimos también un presidente de la oposición. Quiero entrar a hacer un análisis y a ver usted cómo lo mira y también el público. Creo que este ANR nunca más se presta, sobre todo por nuestros últimos dos presidentes del Partido Colorado. Horacio Cartes prometió economía y había como lo que comúnmente decimos, había circulante, es cierto, en un momento dado en la población, en la ciudadanía, en el ciudadano común. Pero en su último tiempo, con encapricharse directamente con la enmienda y llevar a un punto a que senadores se encierren y voten de una manera totalmente ilógica en un cuarto privado diciendo sí, estamos a favor, cuando constitucionalmente no se podía hacer eso. Y no estoy en contra, creo que nosotros necesitamos rever la Constitución porque creo que un mandato no es suficiente de 4 años y que tendríamos que tener la posibilidad de una reelección. Pero él lo quiso hacer y se encaprichó y quiso terminar haciendo su gusto, que desencadenó en un marzo paraguayo con la muerte que usted mismo decía de Rodrigo Quintana. Eso fue Horacio Cartes. Y después lo tenemos a Marito, que no solamente trae para cuando iba a hacer el día de la elección, si bien recuerdo, está bien, uno quiere ir a recordar a la familia y al padre, pero él va al cementerio a rendirle un homenaje al secretario privado que todos todavía, creo que la mayor parte de los paraguayos odiamos, que es el dictador Alfredo Stroessner. Podemos decir que él no tiene la culpa tal vez de los pecados del padre, pero después su presidencia terminó mostrando la ignorancia de su manejo, pero también, sobre todo, terminó de plantear y de posicionar en la realidad de hoy la dictadura. ¿Que cuál era? Terminamos beneficiándonos unos pocos, que el país se quede en represión y terminando incluso porque coincidentemente sale de vuelta un edicto o una normativa o restricción, protocolo sanitario, pero era para terminar con las manifestaciones. Nadie puede hoy venir a decir que no coinciden las fechas con las manifestaciones que se venían haciendo. Entonces, este ANR nunca más pareciera que hoy trae fuerza porque viene de dos presidentes que cada uno a su estilo diferente trajo de vuelta el comportamiento del ex dictador. La bandera de ANR nunca más en realidad es bastante profunda y bastante simbólica, porque con los dos últimos presidentes del Partido Colorado, el anterior y el actual, nosotros, si hacemos un análisis profundo
nos damos cuenta de que con esta clase de dirigentes el país no tiene futuro, un futuro esperanzador, porque ambos tienen ya una mentalidad formada dentro del totalitarismo y del pensamiento colorado de cómo debe manejarse un país. Y por ello, la voluntad unipersonal les parece que puede estar por encima de la propia Constitución Nacional, como fue en el caso de Carter, ¿verdad? O directamente se piensa que gobernar un país es simplemente estar sentado en el sillón de los López, ¿verdad? Y decir algunos discursos en fechas patrias, ¿verdad? Y con eso ya es suficiente, cuando nosotros vemos que en la realidad, en los hechos, el gobierno actual es muy ineficiente, es muy incapaz, y es necesario que tengamos un gobierno distinto. Pero para el dolor paraguayo, como decía Rafael Barrett hace tantos años, hace más de 100 años, el país continúa con dirigentes que tienen una mentalidad autoritaria, conservadora, estatista. Entonces, con esta generación de políticos que tenemos, no hay un futuro plausible o esperanzador para nuestra sociedad, lastimosamente. Hablaban mucho cuando se iba a candidatar el presidente Mario Abdo de la posibilidad de traer de vuelta el electronismo, y ellos mucho también defendían su campaña diciendo que justamente era una campaña sucia para desmeritar las cualidades que él podía tener o las ganas que él podía tener para mejorar el país. Y hablando de lo que usted decía, ellos son muy totalitarios. Cartes lo fue y lo demostró sin ningún problema, y lo sigue demostrando que él puede manejar un país simplemente dirigiendo desde el Parlamento, teniendo la mayoría, lo que a él le convenga. Y Marito lo hizo también, llamándose a silencio y no respondiéndole a la ciudadanía como tenía que hacerlo, y llamándole sí a los burreros de siempre, a los dirigentes de siempre, a los funcionarios públicos en horario de oficina en Burubí-Charoga, para dar un discurso para ellos y no para la ciudadanía. Y sin embargo, todo lo que se decía en aquel entonces, porque algo que creo que los paraguayos tenemos y es nuestro gran problema, es la memoria a corto plazo. Hablábamos de que con Mario Abdo esto podía ser, pero él ganó unas internas coloradas ante una persona preparada como Santiago Peña, preparada a nivel capacidad, a nivel justamente intelectual. ¿Pero qué le condenaba a Santiago Peña? Le condenaba el mostrar que él podía ser tan manejado de cambiar de un partido a otro, o realmente lo que le hizo ganar a un presidente que muchos en ese momento hablaban de que no era, porque era una práctica extrañista traerlo de vuelta a él, le hizo sin embargo ganar a una persona que estaba intelectualmente preparada, pero que todos aseguraban que era simplemente la persona que iba a ser manejada por el anterior presidente. Y después ganando, Mario Abdo Benítez termina ganando ante una oposición con números muy apretados, puede decir lo que quiera el presidente, pero fueron números muy apretados, con una oposición, con una persona como Efraín Alegre, que tampoco lleva mucho la gracia del pueblo paraguayo. Ante su análisis, señor Hilde Silvero, ¿qué pasó realmente ahí? ¿Por qué tanta gente decía vamos a traer el electronismo, pero sin embargo terminaron votando eso? Y hoy muchos, y leo a muchos, incluso colegas también, pero también a muchas personas, muchos que terminaban diciendo va a pasar esto, y después terminaban festejando que gana Mario Abdo, tanto a Santiago Peña como a Efraín Alegre, hoy son los mismos que dicen sí, está pasando todo lo que decíamos, estas prácticas se siguen dando con este nuevo presidente. Nuevo presidente ya es un decir, pero ¿por qué ganó Mario Abdo cuando la advertencia era muy grande de que el electronismo de alguna forma iba a estar presente? El tema es bastante complejo, ¿verdad? Y tiene muchas aristas, pero hay que tener en cuenta que en varias naciones de América Latina, en donde
rigen gobiernos populistas o gobiernos directamente estatistas que tienden a hacer depender a gran parte de la ciudadanía de los recursos del Estado. Como es un poco la tendencia que se ve ahora en la Argentina o la que impuso Chávez en Venezuela. En Paraguay también hay un segmento importante de la población que trabaja para el sector público o que hace negocios con el Estado, y entonces tanto que sean industriales, empresarios o simples trabajadores, digamos, no, ellos no quieren en realidad un cambio importante en el sistema de gobierno que rige en el país, porque sus negocios o sus ingresos mensuales o sus negociados dependen de que el sistema continúe, aunque cambien algunos nombres, digamos, ¿no? Y entonces esta dependencia del Estado hace que mucha gente vote por el Estado, porque es un sistema prebendario, en que incluso el día de las votaciones el sistema está pagando a mucha gente pobre, a mucha gente necesitada, para que vote por el candidato del sistema. Y entre los sectores que son normalmente conservadores, ¿verdad?, las personas que no se meten mucho en política, que no opinan mucho, y esa legión de personas que dependen del Estado para su subsistencia o para sus negociados, más la gente muy pobre, muy necesitada, que directamente vende su voto el día de las elecciones, y entonces ahí se construye una mayoría, aunque ligera, en relación a la oposición, que por otra parte tampoco presenta liderazgos llamativos, renovadores, entusiasmantes, ¿verdad?, como es el caso de Efraín Alegre, que ya se presentó varias veces, que ya perdió, que también en lo personal tiene un carácter un tanto autoritario y una forma de dirigir también de una mentalidad muy autoritaria, y en realidad no es un candidato atractivo que implique una opción de cambio real hacia un sistema de gobierno que sea mucho más justo y democrático. Si unimos esta realidad con el hecho de que actualmente Cartes es el que maneja el país, y lastimosamente creo que Cartes seguirá siendo, después de Marito, el que maneja el país, a menos que venga algún tipo de reacción de la ciudadanía que se está iniciando, se está mostrando con estas manifestaciones, pero debería ampliarse bastante para hacer frente a todo el poder económico y político que controla Cartes y su gente, ¿verdad?, que yo creo que en las próximas elecciones va a poner a algún candidato, a un Santi Peña o alguien parecido, ¿verdad?, para seguir controlando el poder desde las sombras, ¿verdad? Y eso en realidad sería bastante malo para nuestro país, porque significaría que en realidad no hay ningún cambio y no hay ninguna mejora en las condiciones generales de la mayoría de la población paraguaya, y ni qué decir en cuanto a la vigencia de ideales democráticos, de principios de justicia social y de mejora en líneas generales de las condiciones de vida en nuestro país. Estamos llegando ya al final del programa y vamos a ir despidiendo al señor Hilde Silvero, pero quiero despedirle con esta pregunta, y quiero una respuesta sí y no, como para desmeritar y sacar y echar por tierra, como dijimos, estas teorías conspirativas que muchos dicen que tenemos ante el extronismo. El dictador Alfredo Stroessner ¿estaba consciente, sabía o no sabía sobre todas estas torturas, desapariciones y persecuciones que hubo en su época? Sí, sabía perfectamente. Y él era el que ordenaba
a los que ejecutaban esas cosas. Bueno, ahí lo tuvieron al periodista Hilde Silvero, que con esa respuesta creo que hoy podemos decir que estamos terminando y con todo esto que habíamos arrancado al comienzo en el programa pasado, con todas estas teorías de si realmente hubo un traspaso de cambio, si realmente hubo un cambio a partir de la salida del dictador, si realmente éramos felices y no lo sabíamos, y si realmente vamos a seguir creyendo de que el dictador Alfredo Stroessner no tenía idea de lo que pasaba y de lo que hacía su entorno. Un momento muy oscuro, ciertamente, para la ciudadanía paraguaya, pero está en vos y solamente en vos que cambie. Así como bien lo decía el periodista Hilde Silvero, pueden haber algunas personas que desde la oscuridad o desde atrás quieran seguir manejando el Parlamento o a un presidente. Pero sos vos el único que puede decidir. Y también sos el único que se puede atrever a hacer esa oposición que realmente creo que hoy es más fuerte que nunca. Pero tenemos que unirnos. Así que esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado. Las cicatrices del estronismo.